Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el motivo de este video es contarles un poco sobre un taller de cuento infantil que voy a dar este sábado entre las 11 y las 12:30 del mediodía. Pero pues, con este video me gustaría como adelantar un poco, pues más o menos de algunas cuestiones que voy a hablar allá, de algunas cuestiones que voy a revisar. Sin embargo, aquí no me voy a ir tanto por lo literario, me voy a ir por una cuestión más como de interpretación o de comentarios respecto pues al contenido humano de algunos cuentos de hadas. En este caso, pues me gustaría hablar de dos cosas en especial. La primera sobre la maldad en los cuentos de hadas, y voy a hablar sobre tres brevemente. Y en una segunda parte, también como más o menos breve, pues quisiera contarles sobre algo que en psicología analítica se llama el arquetipo del guerrero, que aquí más bien es el arquetipo de la guerrera porque pues se trata de Gretel, pues, que es una princesa arquetípica, que aparece en el cuento de Hansel y Gretel. Pero bueno, vamos viéndolo con calma, ¿no? Entonces, me regreso a esa primera parte que les cuento sobre la maldad de los cuentos de hadas. Y en ese sentido estoy pensando en tres historias específicas. Estos tres, no tengo más que un libro porque ya sabes que de repente te los prestan, los lees en la biblioteca, una cosa así. Y en este momento solo tengo uno, que es este de Manfred el Maloso, que de hecho, pues, como un premio y una cosa así de ese tipo, y lo encontré en una feria de libro. La verdad no sé cómo, en qué librería se podía encontrar, no lo he buscado porque pues, ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo busco? Em, y por cierto, pues me gustaría empezar con este. Manfred el Maloso es la historia de ven ustedes, de un pues, niño como medio rico que tiene un montón de dinero, pero en parte ese montón de dinero pues lo tiene porque pues como a su cargo, digamos, tiene un montón de científicos que le ayudan a construir distintas máquinas con las que va y pues como que roba a la gente y o sea, se les quita el dinero, la fortuna, sus bienes y demás. Les digo, y esto lo va invirtiendo para, como en lo mismo, como un negocio, pero a la mala. La onda con este villano es que pues un día se enferma y los secuaces que pues, ya lo tienen así como bien, así el gorro, pues no le quieren ayudar. Más bien va con el doctor y después de estarle ahí como insistiendo que, ay, mire, que estoy enfermo, que no sé qué. Finalmente el doctor va, sí le da medicina, también ahí lo cuida un poquito. Sin embargo, durante este periodo como en el que está ahí como medio enfermo, se da cuenta de que estas maldades que andaba haciendo de alguna manera pues lo llevaron como a tener esta enfermedad. Pues ya se cura después de que lo estuvieron cuidando y todo esto. Y resulta que tiene un cambio como repentino porque ahora en lugar de estar robando a la gente, se dedica a como ayudarla, ¿no? O sea, en lugar de utilizar estas máquinas como para cosas así como medias turbulentas, ahora, perdón, ahora va y ayuda a la gente cuando hay una inundación y cosas así de ese tipo. Incluso ahorita estoy aquí hojeando el libro. No sé qué tanto se alcanza a ver ahí en la cámara, ¿no? Pero ahí está un poco la ilustración de, como de ahora estas cosas buenas que han sido Manfred, y que de hecho hasta cambia el nombre, ¿no? Porque en lugar de Manfred el Maloso, ahora se llama Manfred el Buenazo, ¿no? Les digo, y ahora se dedica a ayudar a la gente y todo eso. Y más o menos, pues como por ahí termina el cuento, ¿no? Es un cuento bastante breve. Todos lo encuentran y lo quieren leer y todo esto, pues es como parte. Pero pues yo ahorita se los estoy contando. Bueno, entonces, este es un primer cuento de esta maldad que aparece en estas historias infantiles. Y no quisiera como extenderme tampoco demasiado, pero los otros dos cuentos son, bueno, uno es el
mago y el caso Saltarín, que viene en un libro de J.K. Rowling que se llama Los cuentos de Abel el Bardo. Por cierto, yo hice mi tesis pues, de licenciatura hace un montón de tiempo, ya tiene mucho tiempo, sobre esos 5 cuentos de hadas. Estudié los arquetipos y todo esto. Salieron unos otros muy interesantes. Pero otro día platicamos de eso. Y bueno, resulta que en este cuento del mago y el caso Saltarín, para la gente que es como fan de Harry Potter, pues sabrá como la historia, pero para los que no, más o menos como de lo que trata este cuento es como muy parecido a lo del anterior. Hay un mago que hace bien a la gente y le ayuda a recuperar cosas, cuando están enfermos también los ayuda, pero como es mago, pues los ayuda con magia, con hechizos. Sin embargo, un día este buen mago pues se muere y le deja de herencia a su hijo un caso. Y fíjate, ahorita no recuerdo exactamente, pero creo que le coloca una nota adentro del caso que dice más o menos algo como, con la esperanza, hijo mío, de que nunca ocupes esta nota, o una cuestión así, ¿no? El cuento está, eh, está hasta en internet, creo que ya. Pero bueno, el papá se muere. este, y el hijo, pues a diferencia de lo que estaba haciendo el padre, resulta que decide no ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ya sabes, como le van a tocar a la casa, buscándolo porque le decían como, pues es que tu papá nos ayudaba y ahora pues como que tú también ayúdanos, ¿no? Una cosa así de ese tipo, pero resulta que el hijo pues no quiere, o sea, se niega y pasa algo como muy curioso que es que a este mago las cosas de las que digamos no se hace cargo, no está ayudando a la gente a solucionarlas, se le pasan a él. ¿No? Hay 2 o 3 cosas como muy específicas que te menciono ahí en el cuento. Una es ay, ya se me olvidaron, fíjate, tan específicos no se me olvidaron, pero hay una burra que se pierde y el caso que le dejó el papá al hijo mago, pues empieza a rebuznar así como a todas horas. Y luego también le sale leche agria, le sale un pie y empieza a caminar por toda la casa. Y te digo, no recuerdo como exactamente porque también tiene un buen rato que lo leí, pero sí todos estos males, todas estas cosas que necesitaba la gente, le empiezan a pasar al caso, más bien, no a él, ¿no? Al caso. Y pues esto termina siendo como un relajo hasta el punto de que el Mac, ya cansado de todo esto, dice, pues, ¿saben qué? Sí voy a ayudar a la gente. En ese sentido, como te decía, le pasó un poco como al personaje del cuento anterior, hasta que lo vivió y hasta que sintió en carne propia este dolor, que proviene de distintos lugares en ambos cuentos, ¿no? Pero hasta que no experimentó el dolor el mago, pues es que dice, sí voy a ayudar a la gente. Y resulta que sí, pues como al final simplemente decide hacerse cargo de, pues en este sentido, de este papel que le toca, ¿no? De este sentido, de este papel que en algún sentido es social y que todos tenemos en alguna medida. Digo, como paréntesis, ¿no? Desde el barrendero, como que tiene que, hasta donde le toca dejar las calles limpias, el que tiene en la papelería, pues le toca como atender, pues atender, ¿no? Y así con todas las demás profesiones. Creo que en algún sentido ese cuento nos está hablando de esto. Pero en el tema de la maldad, como les digo, hasta que no el personaje no experimenta esto, es que decide hacer un cambio en su vida. Y bueno, ese sería como el segundo cuento. Em, y pasando al tercero, hay ese tercer cuento es La Cenicienta, que está más rudo que los anteriores, ¿no? Como paréntesis también se han ido como suavizando en algún sentido estas, pues como distintas cuestiones narrativas de los cuentos, por muchos motivos, ¿no? Eso, por cierto, no quiere decir que estas cuestiones oscuras, malas, ya no pasen. Insisto, ahora se han ido suavizando, pero la realidad es que, como en la vida así cotidiana, esas cosas siguen pasando. Las cosas que están representadas en los cuentos de hadas, estas cosas malas. Y todo esto lo digo porque en este
cuento de la Cenicienta en la versión de los hermanos Grimm, que es una versión original, vamos a decir. eh, pues ya todos más o menos saben la historia, no la voy a contar toda. Quisiera irme entonces a la parte final, a donde ya sabes que después de esta cuestión de que la Cenicienta se encuentra con la madrina, que va al baile una o dos veces, y baila con el príncipe, ta, 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 ta. Luego el príncipe va a buscar a la dueña de la zapatilla de cristal, pues descubre que es Cenicienta, bla, 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 bla. Y, y ya en la parte final, lean el cuento, aunque léanlo, por favor. Ya en la parte final, cuando la Cenicienta se va a casar con el príncipe, a, a las hermanastras así malvadas llegan unos pájaros y le sacan los ojos, ¿no? Que por cierto alguien una vez me contó, no está viendo esto, que me cuenta, pero me contó esta persona que quedó como muy impresionada, ¿no? De esa imagen, de decir, es que cómo puede ser que hagan esta cosa horrible, ¿no? Pero bueno, esta imagen la estoy trayendo a colación en el sentido también de los dos cuentos anteriores, ¿no? Estas hermanastras malvadas, como sabemos, pues, le estuvieron haciendo la vida de cuadritos a Cenicienta y en algún momento determinado, cuando además las cosas ya se acomodan, y eso es muy interesante porque como a nivel sistémico es un equilibrio natural de la vida, pero bueno, cuando las cosas se acomodan, ellas reciben como este castigo, entre comillas, eh, en otros términos no es más que la aplicación de la vida misma de esta ley de causa y efecto. ¿No? O sea, como tú haces algo y va a pasar algo, ¿no? Dependiendo de lo que hagas, pues la vida tendrá esa respuesta para ti. En el caso de estas hermanastras malvadas, pues fue como te digo, andaban allí haciendo travesuras y el medio puede ser cualquiera, pero en este caso fue pues de que le sacaron los ojos, ¿no? Creo que la historia ya no nos cuenta más si se reivindican, si ahora son buenas hermanas o algo así, no me acuerdo, pero como principio de justicia, como te digo, de causa y efecto, de respuesta de la vida, pues ahí vemos, ¿no? Que una vez más esta maldad tiene una respuesta como proporcionalmente directa, ¿no? A lo que hace el personaje, ¿no? Y bueno, pues ahí están esos datos. Podríamos hablar como bastante más de esta cuestión que es como muy interesante. A mí me parece no sé, como una cosa que se puede platicar y estar enlazando con cosas de la vida cotidiana. Este, mm, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión platicamos más de esto. Bueno, eso es respecto a los de, de hadas y de la maldad. Y es que, ¿sabes? Me estaba como pensando unas cosas, pero de pronto se me olvidaron. Em, bueno, vamos a dejar ahí como esta primera parte, pues, de los cuentos de hadas y de la maldad. Y pasemos a la segunda, que tiene que ver, como te decía al inicio, con la cuestión del arquetipo del guerrero, o más bien que aquí es de la guerrera, que se encuentra no solo en personajes hombres, sino también en personajes mujeres. Y fíjate que ahora mismo estoy pensando, me estoy viendo como a la mente esta cuestión eh, que está como en moda, incluso como pues, atacar, bueno, no sé si atacar precisamente, pero sí como quitar cierto valor a los cuentos, pero yo creo que esto es porque no se sabe mucho al respecto, ¿no? Y no lo digo como en mala onda, pues, ¿no? Lo digo como una cuestión natural de que pues, no todo el mundo puede saber todo, pero por eso a los que creo que sabemos un poco, pues hablar, ¿no? O los que creemos que sabemos un poco. Y en ese sentido, se dice, ¿no? Como se dice mucho ahora que las mujeres, pero desde luego también aplica para los hombres, ¿eh? Se dice que las mujeres tienen que despegarse de esta cuestión de ser princesas de cuentos de hadas, pero yo haría ahí una precisión, una diferencia como muy simple, porque realmente lo es, pero al mismo tiempo es muy compleja.
Y digo muy simple porque, eh, pues no se trata de los cuentos de hadas, ¿no? O sea, más bien la cuestión de despegarse de los estereotipos, ¿no? Sí, o sea, pero es de los estereotipos quizás de las películas, quizás de ciertas historias como modernas. Y fíjate, aquí hay algo muy importante, ¿no? Sí despegarse, pero de los estereotipos de los cuentos de Disney, no de los cuentos de hadas clásicos. Y como paréntesis también menciono que los cuentos de hadas clásicos, por lo menos como en la parte, digamos, de Occidente, o sea, como en Europa principalmente, fueron recopilados por tres autores, o bueno, en realidad son cuatro, porque los primeros son dos, que son los hermanos Grimm, son a lo mejor los más conocidos. Está Perrault, que no sé cómo se pronuncia, que era francés, y está Andersen, ¿no? Que a mí Andersen se me hace, lo estoy leyendo, ahí la llevo y la llevo con él, que no me gusta tanto, ¿no? Pero finalmente, independientemente de que a alguien le guste o no, estos son como los tres grandes autores de los cuentos de hadas clásicos en Occidente. Y algo importante que tú podrás encontrar si te pones a leer alguno de los cuentos, eh, sobre todo como en Grimm, vas a encontrar que estas princesas, insisto, a las que se les trata de repente como quitar ahora el lugar por desconocimiento, vas a encontrar que estas princesas no tienen como descripciones estereotípicas o de estereotipo. Es decir, a diferencia de Disney y de estas narrativas contemporáneas que te decía, eh, no vas a encontrar como, era alta, flaca y güera y de ojos verdes, ¿no? O era morena y flaca y atractiva, ¿no? No, o sea, si tú vas como directamente al cuento, ahorita no lo traje, pero tú lo puedes encontrar ahí. Busca la Cenicienta, algún otro cuento que te guste, pero así la versión clásica y ahí lo vas a encontrar. Y lo que vas a encontrar ahí es que estas princesas, eh, pues están descritas más bien como por sus cualidades morales, emocionales, psíquicas o humanas. Por ejemplo, ¿no? Se dice no sé, otra cosa, la Cenicienta, se dice bueno, sí, vamos a poner la Cenicienta, no sé si es, pero vamos a ponerla. Cenicienta destacaba por su valentía, por su autenticidad y su alegría, ¿no? O sea, como más o menos algo así vas a encontrarte en estos cuentos y no vas a encontrar, como te digo, el estereotipo de era bonita y tonta y conquistaba a todos los hombres, ¿no? O sea, por eso te estaba diciendo yo que hay una diferencia simple y compleja entre las historias clásicas o los cuentos de hadas clásicos y las historias contemporáneas. Mientras los cuentos de hadas tienen arquetipos, es decir, como tienen sustancia, tienen un valor por sí mismo, por sí mismos, por su contenido y no por su forma. Nosotros los estereotipos, vas a ver que la receta se repite, como digo, la güera alta y bonita, ¿no? La güera alta y flaca. Acá no, o sea, como indistintamente vas a encontrar que estas princesas destacan por sus cualidades humanas. Y así va a ser, como de manera, como digo, casi indiscriminada. Destacan por eso. Pero bueno, volviendo al caso de Gretel, como te digo, pues a diferencia de estas personajes estereotipados, para mí es una guerrera, ¿no? Y ahorita comento algo más al respecto. Pero para mí es una guerrera, Gretel, porque como tú podrás leer en el cuento original, eh, pues ella hace algo, ¿no? Es como proactiva, toma acción. De hecho, una escena que revisé hace un rato, ya había leído el cuento, pero aún así lo revisé hace un rato. Te acordarás que pues, el papá con la esposa malvada los corre de la casa, se van a vagar por el bosque, tal, 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 tal. Llegan a la casita de dulces, la bruja los captura a ella y a su hermano. La historia sigue avanzando, pero en algún momento determinado, cuando la bruja enciende, como ya sabes,
el fogón del horno porque los va a cocinar y se los va a comer. Pues algo interesante que hace Gretel es que engaña a la bruja, que Gretel ya está dentro del horno y le dice algo así como, es que no encuentro como de dónde se cierra la puerta, una cosa así de ese tipo, ¿no? Pero se pone viva, pues. Y ahí va la bruja, ¿no? A ver, como, ¿dónde no funciona? Dime, ¿no? Y Gretel, aquí, bruja, no funciona. Y el caso es que, pues, Gretel la logra engañar, y finalmente, pues, la bruja va, se asoma, y Gretel no me acuerdo si algo le hace, ¿no? O sea, como la jala o medio la empuja, la mete al horno, la encierra, y pues ahí se quema la bruja, ¿no? Entonces, pues es una guerrera, ¿no? O sea, como no está esperando, digamos, a que venga ni siquiera el hermano y le resuelva esto. O sea, ella misma toma acción y en ese sentido está empoderada, pero no empoderada, no quisiera yo como meterme en problemas, ¿no? Pero eh, con esta cuestión de cómo se habla el empoderamiento ahora, ¿no? Porque implica muchas cosas, pero sí me gustaría decir que está empoderada en el sentido de que toma como responsabilidad de su propia vida, ¿no? O sea, como más allá de cualquier teoría antigua o contemporánea, tiene este empoderamiento, insisto, yo lo defino el empoderamiento como desde la propia palabra, ¿no? Como la responsabilidad de su propia vida. ¿Eh? Toma acción y dice, yo tengo que resolver este problema y va y lo hace y ya está, pues, tan sencillo como que eso es el empoderamiento para esta princesa, para esta guerrera de un cuento de hadas clásico, ¿eh? ¿A poco no es interesante? Este, y, y bueno, ¿qué más? Después de que ellos, Hansel y Gretel, pues, bueno, más bien Gretel, ¿no? Se ahí a la bruja, pero regresan a su casa. Hay un momento por ahí en el que cruzan, cruzan un lago, no me acuerdo exactamente quién es, si Hansel lo cruza primero en un ganso, una cosa así, no es el patito feo, o sea, se va de una orilla a la otra y después el ganso va de regreso y luego se sube Gretel. No me acuerdo cuál de los dos pasa primero, pero ese hecho, por ejemplo, a mí también se me hace como muy importante como organizador de la conciencia y que tiene una representación en la vida cotidiana, ¿eh? Porque no es el hecho tal cual, ¿no? O sea, ese hecho, como el de la bruja, este hecho del ganso está representando algo que ahorita también lo voy a abordar un poco, eh, que, mm, que esto de pasas tú y paso yo primero, pues en algún sentido, más allá de que sea una escena como campestre, nos está hablando, como les digo, de una organización de la conciencia, nos está hablando de un elemento cultural de no podemos como en esta vida ser salvajes y pasarnos nada más así. O sea, a veces tocará, ¿no? Engañar, de que te toque engañar a alguien, pero para bien, para cuidarte, ¿no? Pero en este sentido, ya cuando el peligro pasó y tenemos que regresar a nuestra casa, si hay un medio de transporte, que puede representar cualquier otra cosa como nos organizamos, ¿no? Entonces, te cuenta también como ahí este cuento es lo que proponiendo ahí es como increíble, ¿no? Es de una organización de la conciencia, de las cosas llevan un orden y no pueden hacerse como nada más así porque sí. O sea, esta guerrera es inteligente, es astuta, es valiente, y además está dándole su lugar a su contraparte, bueno, contraparte y complementario masculino. No va y se pelea, no va y lo niega. O sea, independientemente de que sea su hermano, Hansel está representando ahí el complementario masculino. Por cierto, fíjate, estos dos personajes ya vistos de manera global están representando eso, ¿no? Una energía masculina y femenina. Sí, a un nivel infantil, incluso tal vez rozando lo juvenil, pero ahí están esas dos fuerzas que no tienen por qué estarse peleando, que no tienen por qué estar divididas, como se nos ha hecho creer ya desde hace mucho tiempo, no es de ahorita, ¿no? Nos ha hecho creer como por cuestiones así como muy, muy raras, ¿no? Que también ya es otro tema. Pero ahí está, fíjate, por cierto. Y, oye, ya llevo un rato, ¿eh? Pero bueno, para ir cerrando esta plática, que, o sea, a mí me gusta mucho hablar de los cuentos de hadas y de lo que representan. Ya para ir cerrando un poco esto, la cuestión final que me gustaría comentar es que
a propósito de esto último que comentaba de Hansel y Gretel, de lo que pueden representar, eh, me gustaría decir que los personajes en general, o sobre todo en los cuentos y en infantiles y en los cuentos de hadas, lo que pues están representando son características humanas, ¿no? O sea, Hansel, si bien como dije es una guerrera, no es una mujer, ¿no? Perdón, como Gretel no es una mujer, ¿no? Hansel no es un niño, ¿no? Ni la madrastra malvada que los corrió junto con su papá como medio blandengue, debilucho, emocionalmente, no son personas, son como dice alguien, un escritor, son representaciones de características humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que además de esta cuestión de los estereotipos que mencionábamos, de que no seas como las princesas de los cuentos, pero de los cuentos modernos, y en cambio sí sé como las princesas de los cuentos clásicos, como ya lo vimos, no son personas, son, mm, para decirlo como desde la psicología analítica, que es una corriente ahí que está, ¿no? Em, Son modelos de comportamiento. Y estos modelos de comportamiento pues funcionan a nivel emocional, mental y de conducta, ¿no? O sea, en otras palabras, son como personajes, son como partes de la totalidad de un ser humano. De hecho, por ejemplo, estas madrastras en general en los cuentos de hadas, lo que se dice es que representan como más bien los aspectos oscuros, por ejemplo, de la madre o del padre, ¿no? En el caso de estos hombres que abandonan a sus hijos y todo esto, ¿no? Que no quiere decir que esto no pase en la vida real, ¿no? Pero cuando un padre abandona, no, no quiere decir que sea como a lo único que se dedica, ¿no? O sea, como por más que tenga ese rasgo en cualquier grado y de cualquier forma, o sea, hace más cosas, ¿no? Como un padre abandonador no solo abandona, ¿no? O sea, como si también de repente pues, puede ser buena onda. Podrá estar muy, muy marcado, poco marcado esa cualidad, ya en la vida cotidiana, pues sí, ¿no? Porque, o sea, sí somos todos, ¿no? Tenemos algunas cosas buenas, malas y irregulares en algún grado, pero esa cuestión, por ejemplo, en particular, oscura, que a nadie le gusta, pues ya en el cuento de hadas va y se proyecta en un personaje específico. Pero esto es con la idea de que, pues como en teoría, pero en la realidad no pasa así, de que en teoría, sobre todo los niños y las niñas, pues como lo puedan ir identificando. Claro, primero como de manera inconsciente, preconsciente y luego consciente. O sea, en español, de que como mediante que uno lo vea afuera, como poco a poco lo puede ir identificando, pensando, integrando y darse cuenta de que estas son, como les digo, son características muy específicas de las personas que todos podemos tener en algún grado. Eh, pues más o menos es eso, ¿no? Que, como les digo, estos personajes están representando características humanas muy específicas y oye, ya llevo un rato, yo creo que ya voy a ir terminando. Bueno, este, pues es eso, ¿no? Más o menos de este, de esta segunda historia del arquetipo de la guerrera. Que por cierto, hay una película, no recuerdo exactamente el título, pero por ahí va, es algo así como de Hansel y Gretel, cazadores de brujas, este, que a mí, la película está más o menos, creo, pero que a mí más o menos, pues me hace pensar o me hace confirmar que no soy tan errado, ¿no? Como en esta cuestión de que Gretel es una guerrera, como les digo, que para ya no alargar demasiado esto, que ya en la vida cotidiana esta guerrera y el guerrero, pues son estos arquetipos que nos conectan con la presencia, con el hecho de mostrarnos, ¿no? De decir, oye, pues yo soy tal y hago esta cosa, ¿no? O yo necesito hacer esto, pues voy y lo hago, ¿no? O simplemente eso, como voy y lo hago, ya está. Ese es el guerrero. O necesito decirle algo a alguien, me gustas o no me gustas, o ya está aquí, o quiero más de esto, o quiero menos de aquello, o quiero de tal forma, en lo que sea, ¿no? Ese es también el guerrero.
o la guerrera en este caso, ¿no? Seguramente hay como bastantes más princesas guerreras en los cuentos de hadas clásicos. Ahorita ya no voy a hablar más sobre ellas, porque bueno, pues más o menos este era un poco de lo que les quería contar respecto de estos dos temas, tanto de la maldad de los cuentos de hadas, como de como de la guerrera que aparece en esta historia clásica de Hansel y Gretel. Y bueno, como les decía al inicio, voy a dar este taller sobre cuento infantil este sábado de 11 a 12 y media. Pues estaremos hablando un poco de esto, de esta cuestión humana que implica leer, escribir y en general estar en contacto con los cuentos de hadas o lo que hay detrás de ellos, vamos a decirlo así. Este, pues en el taller, como les digo, veremos un poco de esta cuestión humana. Nos vamos a detener también en algunas cuestiones técnicas, vamos a ver algunos elementos generales del cuento y cómo se aplican al cuento infantil. O sea, por ejemplo, qué es un personaje, ¿no? Pero cómo se construye, por ejemplo, un personaje en el cuento infantil. Sí, tiene ahí como cierto chiste. Veremos algunos como subgéneros, ¿no? De esta corriente, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver algunas, pues, algunas lecturas o qué es lo que podemos leer como para introducirnos, para irnos introduciendo en pues en este como universo. Hablaremos también sobre cómo escribir, no sé, como cómo le hago, a qué hora, dónde, etcétera. Y finalmente también hablaré un poco para cerrar el taller sobre pues cómo corregir cuento infantil, pero incluso un poco las historias en general. Y más o menos, ¿no? Son 4 puntos que va a tener el taller, como, qué es la literatura infantil, qué hay que leer, cómo escribir y cómo corregir, ¿no? Entonces, voy a dejar algunos datos sobre pues, cómo inscribirte al taller, todo esto, cuánto cuesta, a dónde me puedes escribir, o si me quieres mandar un correo para confirmar tus datos, yo te voy contactando ahí, o sea, yo mismo voy a estar ahí al pendiente pues, del correo electrónico. Y bueno, eso sobre el taller y una cosa más antes que se me olvide porque luego me pregunta, que qué pasa eh, con estas cuestiones, por ejemplo, que acabo de hablar, este, porque mucho, vamos a decirlo que es como consciente o inconsciente, todo esto que acabo de hablar es como solo desde el cuento, ¿no? O sea, cuando tú le vayas a leer un cuento a un niño o lo esté leyendo en silencio y luego vaya y te pregunte, no le vayas a decir así como, ah, es que la bruja representa representa la sombra de tu madre, ¿no? Este padre representa el aspecto no aceptado de tu padre y por eso lo ves así y por eso no lo quieres, ¿no? O sea, como, no vayan a hacer eso. Como les digo, todo esto es desde el cuento, ¿no? Solo desde el cuento. Y ya el niño o la niña, el lector, quien sea, pues como podrá tener como su propio pensamiento al respecto. Y en ese sentido, pues siempre va a tener o puede tener como alguien más con quien ir comentando, pero tú deja que la gente vaya como pensando, que vaya pensando, ¿no? Como por sí misma, qué está pasando con la historia, ¿no? No hay que ser como tan, como groseros, ¿no? En el sentido o algo así. Vamos, hay que dejar que los niños, lean y ya cuando te vayan preguntando, pues tú les contestas, ¿no? Que de hecho es como parte de todo esto, ir jugando, ¿no? Esa es la clave, por cierto, que lo vamos a ir viendo en el taller, porque esa palabra es clave, ¿no? Dentro de la literatura infantil, ya sea a la hora de leer, de escribir, de estar compartiendo una historia, esa palabra es clave, el juego, ¿no? No es una cosa nada más así, es una cosa como tiene su chiste, ¿no? El juego. Pero bueno, pues independientemente de si tomas el taller, si no lo tomas, ojalá que te haya servido con esta cuestión de la maldad, esta cuestión del arquetipo, esta cuestión de la literatura infantil. Y bueno, pues nos estamos viendo otro día en otro lugar y que estés muy bien. Adiós.